Buenas, un saludo a quien me esté escuchando. Esto es Rebeldes Rebeldes. Hoy vamos a ver las diferencias entre la revolución comunista y el reformismo socialdemócrata, según Joseph Stalin. Para ello, traigo un documento histórico que sirve de base para la explicación. Se trata de una entrevista que el escritor Herbert George Wells realizó a Stalin en el año 1934, cuando llevaba una década siendo presidente de la Unión Soviética. H.G. Wells, que a muchos les sonará por ser el autor de obras literarias de ciencia ficción como La Guerra de los Mundos o La Máquina del Tiempo, era un intelectual de izquierdas. Antes que a Stalin, entrevistó a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, que Stalin definió como uno de los personajes más vigorosos y sobresalientes del mundo capitalista. Joseph Stalin había sido nombrado presidente de la URSS hacía una década, y Roosevelt era presidente de los Estados Unidos desde hacía menos de un año. Su ascenso como candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos tenía un objetivo claro: superar la Gran Depresión originada por el crack del 29. Roosevelt prometió intervenir en la economía nacional para superar esta crisis, la mayor depresión económica de la historia del capitalismo mundial. Para que seamos conscientes de la magnitud de la recesión, la historiadora Aurora Bosch resume de esta manera el desastre económico. Entre 1929 y 1932, los ingresos personales de los norteamericanos declinaron más de la mitad. Cerraron más de 9.000 bancos, fábricas, minas y ciudades enteras se abandonaron. El desempleo creció del 3%, 1,6 millones de parados, en 1929, al 25%, 12 millones en 1932. Y los campesinos, ya en crisis desde el principio de la década, se enfrentaron a una catástrofe por la caída de los precios agrícolas en un 50%, lo que provocó la venta de 1 millón de granjas por impago de las deudas o hipotecas. ¿Qué medidas llevó a cabo Roosevelt para salir de la crisis? El gobierno federal invirtió miles de millones de dólares para sacar de la pobreza a la población y reactivar el consumo mediante planes de empleo en obras públicas como la construcción de presas, puentes, escuelas, hospitales, aeropuertos o, por ejemplo, para tareas de reforestación y creación de parques, con la fundación del Cuerpo Civil de Conservación, que supuso la contratación de 3 millones de jóvenes. Además, se destinó dinero al bolsillo de los parados y de los agricultores, y también en campañas de alfabetización para adultos y universidad gratis para los pobres. El ala izquierda del Partido Demócrata quiso profundizar en el New Deal con medidas como elevar el salario mínimo, extender la seguridad social, proteger los derechos de los sindicatos y garantizar los derechos civiles a los afroamericanos. Pero se encontraba con resistencias. Por una parte estaba el Partido Republicano y los conservadores racistas de los demócratas del sur. Pero por la otra también reaccionó a la contra el Partido Comunista de los Estados Unidos. En el primer caso sobran las explicaciones, pero ¿por qué se oponía el CEPUS a esos avances sociales? La posición contraria de los comunistas estadounidenses se debía a que entendían que el New Deal era una señal de la fascistización del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en estos momentos, los comunistas llamaban socialfascistas a los socialdemócratas. Pero, ¿en qué se parecían socialdemócratas y fascistas para asimilarlos? ¿De dónde surgía esta desconcertante visión? Así llegamos a la Tercera Internacional, y en extensión a Stalin, que establecieron la tesis de que se podía asemejar a socialdemócratas y fascistas porque ambos se oponían a la revolución proletaria comunista. En la entrevista que ahora comentaremos, se ven claramente las diferencias entre la posición reformista socialdemócrata y la comunista revolucionaria, ya que en muchos momentos la entrevista se convierte en un debate, ejemplo claro de la potencia de la dialéctica. Así que, veamos algunas de las diferencias entre estas izquierdas, socialdemócratas y comunistas que tantas veces se aglutinan bajo el nombre de rojos. Empecemos por entender el pensamiento de Wells, el entrevistador, que encuadramos en la posición reformista socialdemócrata. Para él, el socialismo era un sistema basado en una economía organizada por el Estado y no en manos de intereses privados.
En esto coincidía con Stalin, como veremos. La diferencia entre ellos aparecía cuando planteaban la forma de llegar al socialismo. Wells entendía que tomar el poder mediante una revolución social era cosa del pasado, ya que, al ver el progreso económico de la URSS y que Estados Unidos, adalid del capitalismo, necesitaba reformas que rompían con su idea tan arraigada de libre mercado, el socialismo parecía el inevitable destino de la humanidad. Aunque Wells no condenaba que años atrás los bolcheviques se enfrentaran de forma violenta a la tiranía zarista, creía que continuar con la idea de la lucha de clases y de la revolución social en las democracias liberales y capitalistas avanzadas era inútil, porque en esos momentos la sociedad capitalista se encontraba en un callejón sin salida, y se podría salir del túnel sin grandes conflictos, gracias a los avances tecnológicos y a la expansión de la idea de que la planificación socialista era más racional que la anarquía capitalista. Al contrario, Stalin, como comunista y ferviente leninista, mantenía una firme creencia en la división de la sociedad en dos clases enfrentadas por sus intereses objetivamente contrapuestos, y que la clase que ostentaba el poder, la burguesía, no lo soltaría sin reaccionar. Así explicaba su posición al entrevistador Wells. De un lado tenemos la clase poseedora, a la cual le pertenecen los bancos, las fábricas, las minas, los medios de transporte, las plantaciones en las colonias. Esa gente no ve más que su propio interés, quiere lucros. No se somete a la voluntad del colectivo, intenta subordinar todo lo colectivo a su voluntad. Por otro lado, tenemos a la clase de los pobres, la clase explotada, a la cual no le pertenecen ni fábricas, ni empresas, ni bancos, que, para poder vivir, está forzada a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, y que carece de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales. Esta lucha se está librando, y se seguirá librando. Como termine la lucha, depende del proletariado, de la clase obrera. Para Stalin, la superación de la sociedad de clases, de pobres y ricos, de explotados y explotadores, no iba a ser un camino de rosas, pasaba por ser todo lo contrario, un proceso grande, complicado y penoso. Esto le decía a Wells sobre la violencia que implicaba la toma del poder político y su conservación en manos de los revolucionarios. Usted, señor Wells, por lo visto, parte de la suposición de que todos los hombres son buenos. Yo, mientras tanto, no olvido que también existen muchos hombres malos. No creo en la virtud de la burguesía. Cada vez que los hombres del mundo nuevo llegaron al poder, tuvieron que defenderse de los intentos del mundo viejo de restaurar el viejo orden por la violencia. Estos hombres del mundo nuevo siempre han tenido que estar en guardia, siempre dispuestos a rechazar los ataques del mundo viejo al nuevo sistema. Sí, tiene razón al decir que se derrumba el viejo sistema social, pero no se derrumba por sí mismo. Tome por ejemplo el fascismo. El fascismo es una fuerza reaccionaria que, utilizando la violencia, intenta conservar el viejo mundo. ¿Qué quiere hacer con los fascistas? ¿Discutir con ellos? ¿Tratar de convencerlos? Pero así, con ellos, no se logra ni lo más mínimo. Los comunistas no glorifican de ninguna manera la aplicación de la violencia. Pero ellos, los comunistas, no tienen la intención de dejarse sorprender. No se pueden fiar de que el viejo mundo se saldrá del escenario voluntariamente. Ven que el viejo sistema se defiende por la violencia, y por eso mismo los comunistas le dicen a la clase obrera: contestad a la violencia con la violencia, haced todo lo que esté en vuestras fuerzas para impedir que os aplaste el viejo orden moribundo. No dejéis que os aten las manos, aquellas manos con las que derribaréis el viejo sistema. Usted ve, por lo tanto, que los comunistas no consideran la sustitución de un sistema social por otro simplemente como un proceso espontáneo y pacífico, sino como un proceso complicado, largo y violento. Los comunistas no pueden cerrar los ojos ante los hechos. Ricas experiencias históricas enseñan que hasta hoy ninguna clase se ha retirado para hacerle lugar a otra voluntariamente. Esto en la historia no tiene precedente. Los comunistas han aprendido esta lección histórica. Los comunistas celebrarían que la burguesía se retirase voluntariamente, pero tal giro de las cosas es, como sabemos por experiencia, improbable. Por eso, los comunistas están prevenidos para lo peor y se dirigen a la clase obrera con el llamamiento de estar alerta y preparada para la lucha. Las diferencias generales en la manera de llegar al socialismo han quedado claras. Ahora centraremos la mira en lo concreto, en si realmente el New Deal representaba un camino hacia el socialismo.
Así lo defendía H.G. Wells, pero según la cosmovisión de Stalin, por más que el gobierno federal dejara de lado el laissez-faire, la intervención estatal en la economía nacional no abolía la base del orden capitalista, que era la propiedad privada de los medios de producción, y su consecuencia fundamental, la desigualdad social. Para Stalin, la economía planificada socialista, que imponía la dictadura del proletariado, tenía dos objetivos claros. 1. Abolir la desocupación, es decir, conseguir el pleno empleo, algo que seguro no contentaría a los capitalistas, a los que les viene genial mantener un porcentaje de parados para abaratar los salarios, ya que, en líneas generales, para cualquier mercancía, a más oferta, menos coste, y así es también en cuanto a la mano de obra. 2. Impulsar la producción en aquellas ramas industriales, cuyos bienes son de especial importancia para la masa del pueblo. Sin embargo, en el capitalismo, la prioridad de los empresarios es obtener el máximo beneficio y eso no tiene por qué responder a las necesidades del pueblo. Como dice Stalin, el Estado capitalista está en manos de los grandes poderes económicos, pero en el Estado socialista la economía está en manos del Estado. Está claro que ningún reformista liberal o socialdemócrata se acercaba al cumplimiento de estos objetivos, pero es que Stalin iba todavía más allá, llegando a afirmar que estas reformas del New Deal servían para paliar algunos males del sistema, y por ende, que su función era obstaculizar el verdadero camino al socialismo, que era la revolución y la toma del poder político por la clase obrera, tras el derrocamiento del poder de los capitalistas. Así explicaba Stalin el carácter reaccionario de las reformas que la socialdemocracia concibe como avances sociales. Protegen el sistema económico que origina forzosa e inevitablemente anarquía de la producción. No se trata, por lo tanto, de una reorganización de la sociedad, de abolir el viejo sistema social, del cual nacen la anarquía y las crisis, sino, a lo sumo, de restringir determinadas desventajas, de restringir determinados abusos. Subjetivamente, los americanos tal vez tengan la opinión de estar reorganizando la sociedad, pero objetivamente protegen la base actual de la sociedad. Por eso, objetivamente, no habrá ninguna reorganización de la sociedad. La realidad es que la obra ¿Qué hacer?, de Lenin había sido para Stalin como un evangelio, según una menchevique que le conoció en vida. En este panfleto, Lenin criticaba radicalmente la línea reformista de Bernstein, por la que estaban optando muchos partidos socialdemócratas. Por entonces, los partidos marxistas se agrupaban en la Segunda Internacional. La ruptura que daría lugar a la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, llegó por la apuesta por la vía parlamentaria de algunos partidos socialdemócratas y su apoyo a sus respectivas naciones en la Primera Guerra Mundial, algo que chocaba de frente con el ideal revolucionario y con el internacionalismo que se predicaba. Años atrás, para Lenin, esta tendencia reformista dentro de la socialdemocracia quería transformar al Partido Obrero, de partido de revolución social, en un partido democrático de reformas sociales. Así resumía Lenin las características de la línea política reformista de la socialdemocracia de Bernstein, en las primeras páginas del Qué hacer. Ha sido declarado inconsistente el concepto mismo del objetivo final, refiriéndose al comunismo, y rechazada en absoluto la idea de la dictadura del proletariado. Ha sido negada la oposición de principios entre el liberalismo y el socialismo. Ha sido negada la teoría de la lucha de clases, pretendiendo que no es aplicable a una sociedad estrictamente democrática, gobernada conforme a la voluntad de la mayoría. Vemos como 32 años más tarde, Stalin seguía argumentos muy similares a los de Lenin para criticar el reformismo de H.G. Wells. Aún así, no faltaba mucho para que la Tercera Internacional estableciera la tesis de la conveniencia de los frentes populares antifascistas, una alianza de partidos socialistas, comunistas y democráticos burgueses contra el fascismo para acudir a las elecciones. Un ejemplo claro lo tenemos en España. El Frente Popular ganó las elecciones del 16 de febrero de 1936 y esta fue la principal causa del golpe de Estado del 18 de julio, cuyo fracaso desembocó en la Guerra Civil Española. La vía reformista que criticaron Lenin y Stalin es la que se ha acabado imponiendo en la socialdemocracia mundial. Lo podemos ver en los partidos socialistas de cada nación.
Por ello, se abrió a su izquierda la opción comunista. ¿Pero acaso podríamos afirmar que los partidos comunistas de hoy en día mantienen la revolución y la dictadura del proletariado en sus programas políticos? ¿Realmente podemos hablar del comunismo como una fuerza política peligrosa para el sistema hoy en día en España? Para ir concluyendo, diremos que ambos, Stalin y Wells, creían en la superación del capitalismo, por un sistema económico más racional y justo, el socialismo. En lo que diferían era en cómo llegar a ello. Podríamos reflexionar en base a qué ideas o partidos se llegó a ese tipo de sociedad en la que había pleno empleo y la economía estaba subordinada a los intereses del Estado controlado por un partido marxista. ¿Socialdemocracia o comunismo? La respuesta será el comunismo, pero tampoco estaría mal que los revolucionarios reflexionaran acerca de cuál fue el precio a pagar para ser más conscientes de los retos que pueden sobrevenir a la lucha y a la transformación social. Stalin, como fiel leninista que era, pensaba que la revolución que transformaba el mundo se organizaba. Esto lo demostró con su propia vida, de revolucionario profesional en Bakú a ser uno de los protagonistas en el movimiento que destronó al zar, consiguiendo el poder total en un país como Rusia y contribuyendo a la expansión de la revolución por todo el planeta. Aún así, la primera pregunta que H.G. Wells le realizó en la entrevista que hoy hemos comentado fue: ¿qué hace para cambiar el mundo? A lo que Stalin respondió: no tanto. Con esto me despido. Muchas gracias por escucharme una vez más. Hasta la próxima.